Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos vamos a centrar en la actualidad informativa relacionada con Francisco Franco. Ferrol ya no lleva desde hace 44 años el apellido de Ferrol del Caudillo, que se puso en plena guerra civil. Sin embargo, se ha vuelto a convertir en el foco de la noticia. El reciente descubrimiento de la tumba de la familia de Franco Bahamonde, ubicada en el cementerio de Catabois, ha despertado diferentes opiniones en el terreno político. De hecho, hoy mismo se habían encontrado los documentos que acreditan la titularidad de ese dicho, en el que se confirma que Ferrol regaló el panteón a la familia del caudillo en 1967. A esto hay que sumarle la promesa del actual gobierno central de exhumar los restos del general. Ante dichos acontecimientos, el BNG apuesta por tomar medidas para evitar que trasladen a Ferrol los restos del caudillo. Y de todo este popurrí de noticias vamos a hablar esta noche, y lo vamos a hacer con Iván Rivas, portavoz del Grupo Municipal del BNG. Muy buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. También contamos con la presencia de Jaime López Fernández, concejal de Ferrol durante los 1969 a 1979. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también contamos con la presencia de Lorenzo Fernández Navarro de los Paños y Álvarez de Miranda, coronel de infantería en situación de retiro y miembro de la Fundación Francisco Franco recientemente. ¿No es así? Muy buenas noches. Así es. Pues ya saben, todos ustedes podrán opinar sobre el tema que nos ocupa esta noche, desde el respeto siempre, pero será después de la publicidad. Ahora es el turno que nos conten cómo está la situación. Y vamos a empezar porque la semana que viene tendrá lugar el pleno ordinario de final de mes en Ferrol. Y si sumamos los últimos acontecimientos, es decir, el reciente descubrimiento de la existencia de la tumba de la familia Franco Bahamonde en la ciudad, junto al desconocimiento de dónde podrían ser trasladados los restos del general, el resultado es la moción por parte del Bloque Nacionalista Galego en el que se plantea la expropiación del nicho de la familia Franco, que se encuentra ubicada en el cementerio municipal de Catabois. Como comentaba, 12 días después de la reaparición de la sepultura, hoy conocemos que esos documentos municipales que confirman que la ciudad regaló el panteón al general en 1967, como reza, en gratitud a su hijo más ilustre. Antes de conocer la titularidad desde el BNG se solicitaba esa expropiación, después de conocerla se reafirma. Bueno, vou empezar facendo a leitura da ordenanza fiscal número 9 do Concello de Ferrol, que é a que ten que ver coa ordenanza de cemiterios, e que no seu artigo 8 ven a decir algo así como que poderá declararse a caducidade de concesión dos nichos e dos soterramentos e reverterá ao Concello a inteira disponibilidade dunha sepultura nos seguintes casos: polo abandono da sepultura, considerándose como tal o transcurso de 5 anos dende a última inhumación verificada nela, sen que o seu titular, familiares ou parentes aboasen os dereitos correspondentes a este epígrafe de conservación. Quere decir que se ti non pagas os impostos correspondentes aos nichos que poidas ter, sin entrar na cuestión da legitimidade da propiedade, esa propiedade pasa ao Concello. Por tanto, o debate se acabou, xa non hai debate. O Concello é o lexítimo propietario desa sepultura, e aquí o resto van a ser consideracións políticas, que podemos facelas, cada un fará as súas, pero a lexítima propiedade desa sepultura é municipal. A partir de aí podemos empezar a falar de cuestións de carácter político. Para nós hai dous argumentos fundamentais. En primeiro lugar, nun contexto no que se está a debatir a nivel estatal a exhumación dos restos e o levantamento deses restos do val dos caídos, calé a posibilidade de que eses restos podan recalar en Ferrol. Creo que para esta cidade sería intolerable. Sería o último que lle podería acontecer aos ferroláns, que ademais de ter que soportar o estigma de que un dictador xenocida nacese en esta cidade, ademais teñamos que soportar o feito de que poida estar soterrado en esta cidade. A segunda cuestión ten que ver con a legitimidade desas propiedades, non? Creo que neste país, en Galiza, temos suficientes datos como para dubidar
da legitimidade das propiedades da familia Franco. Creo que as esculturas do Pórtico da Gloria son un exemplo evidente. O Pazo de Meirás é outro exemplo evidente. A Casa de Cornide é outro exemplo evidente. Por tanto, dudar sobre a legitimidade desa propiedade creo que é o mínimo que deberíamos facer. E estes documentos veñen a ratificar esta idea. É dicir, o Concello de Ferrol lle regala a este señor, por ser un dictador, unha sepultura no cemiterio público do Concello de Ferrol. Con este obxecto, nós o que pretendemos é, dado a actitude que mantén este goberno municipal con as posicións tan tibias ao respecto dunha cuestión fundamentalmente ideolóxica e que ten un calado en esta cidade importante, nese contexto consideramos que este Concello, o goberno desta cidade e o pleno municipal terá que aclarar de maneira contundente que nunca admitirá que os restos de Francisco Franco poidan recalar en esta cidade e que, por tanto, si a exhumación se produce algo que creo que tamén é fundamental e é preciso que o Val dos Caídos deixe de ser un mausoleo e eso non se transfira a esta cidade, porque aquí existe a posibilidade de que o que está a acontecer no Val dos Caídos pode acontecer en Ferrol. E creo que despois de ter padecido as decisións deste señor con consecuencias mortais para moitísimos ferroláns, o último que lle pode acontecer e que deberíamos tolerar e que os vecinos e veciñas desta cidade teñan que soportar que ese señor poida estar en esta cidade. Pero, como digo, este é un debate que non ten sentido se aplicamos as ordenanzas fiscais deste Concello. Se eu teño unha tumba e non pago impostos, a tumba é propiedade municipal e, por tanto, a familia Franco non pagou os impostos durante moitísimo tempo, nunca o fixo, e, por tanto, esa propiedade é municipal. Xa non hai máis discusión. Vamos a darle paso a Jaime para que nos comente qué opina al respecto y, además, que profundice una tumba que estaba anteriormente en Canido. Eso, por ahí quería empezar. Vamos a ver, en el año 35 aproximadamente, el mes no lo sé, pero bueno, es lo de menos, la familia, y digo la familia, los hermanos, no la familia, los hermanos Nicolás, Pilar, Ramón y Francisco compraron una propiedad que supongo que era perpetuidad, supongo, no tengo la documentación que lo pruebe al 100%. En realidad, si esa no creo que según la ley no hay nada perpetuidad, son 99 años, lo máximo que se puede decir de la perpetuidad. Bien. Como tal, como en un momento determinado, en los años 50, se clausuró el cementerio de Canido y se abrió el nuevo de Catabois, a los propietarios de aquellas urnas o nichos o incluso enterramientos en tierra, se les ofreció la posibilidad de trasladarlos a Catabois. No es el único ejemplo en el criterio que tenía en aquel momento el ayuntamiento, en los años 50, precisamente en la presidencia de la alcaldía de Francisco González do Pico, tenía el criterio de que a todos los que eran hijos ilustres concederles un nicho en Catabois. De hecho, hay pruebas de que se le concedió a la madre de Juan Antonio Suárez, por ser la madre de un hijo ilustre de la ciudad, se le concedió un nicho en el año 66, o por ahí me parece, coincide más o menos las fechas con esto. En el mismo 66, el cronista oficial de la ciudad, Ricardo Nores Castro, que era concejal y presidente de la Cámara de Propiedad y presidente del Real Cortos de Serrales, curiosamente, digo curiosamente porque yo lo he sido, pues resulta que pide también la recuperación, que parece que se quedaba en Canido en los últimos momentos. Se quedaba Benito Viceto, el escritor Benito Viceto, sin recuperarse. Y también se le facilitó un nicho, en ese caso fue un nicho, no fue una urna. Nicho que ni siquiera el ayuntamiento fue capaz de ponerle una placa, que se la he puesto yo.
años más tarde, con ocasión del centenario. Y puedo decir que no es el único caso, pero volviendo un poco, porque claro, no vamos a entrar de que si tiene derecho o no tiene derecho, que si la dictadura, que si no sé qué. Yo no quiero entrar en todas esas cosas porque no es un tema que a mí me corresponde en estos momentos hablar. Respecto a la opinión del don Iván, no tengo problema ninguno, cada uno tiene su propia opinión y yo se la respeto. Ahora, yo no la comparto, sobre todo en el tema administrativo. Ahí es donde más estoy en desacuerdo con usted, don Iván, porque evidentemente existe esa ordenanza, es evidente. ¿Me puede decir que me podría contestar como concejal del ayuntamiento, que usted tiene más opción a ver los papeles? Yo ya no tengo opción ninguna porque mi vista no está para tanto, pero ¿me podría usted decir que si es el único caso de falta de débito del cuidado de las urnas del cementerio? ¿No sería un problema? Non entraría na corporación. Sí, eu que coñezo son casos de xente que, polo feito de deixar de pagar os impostos que teñen que ver coa ordenanza fiscal, ese nicho ou propiedade pasou a propiedade municipal. Eso é constatable. Agora, existen casos equivalentes a este? É posible. Agora, é evidente que hai un flagrante incumprimento da ordenanza fiscal de cemiterios, e que, por tanto, é o Concello o lexítimo propietario desa tumba no momento actual, ano 2018. Bien, perdón, perdón, vamos a ver. Sobre los matices de que si eso es o no, sería el acto administrativo, habría que terminarlo, porque no se puede hablar de un acto administrativo. Habría que iniciarlo. O iniciarlo, bueno, bien, perfecto, le acepto la... Y después rematarlo. Y después rematarlo, bien, pero perfectamente. Que no se pero iniciar. No puede ser una situación única para la familia. Es más, no llegue a decirlo, porque ¿a quién se le concede? ¿A Francisco Franco o a la familia Francisco Franco? A Francisco Franco. Según lo que se dice hoy, sí. No, según lo que dice acta do pleno. Pero sin embargo tenían derecho a una urna. No, todo o mundo ten dereito a que se lle soterre. O que non quere dicir que poidas ter unha propiedade. Perdón, me está interrumpiendo por segunda vez y todo no me deja explicar, ¿vale? Perdón, vamos a ir sintetizando para darle paso. No, ya, por eso es raro, es que si no, no le dejamos hablar al señor. Pero bueno, en concreto, la familia compró, la familia no era la familia Franco Bamonde a secas con Francisco de jefe de esa familia, sino que eran 4 hermanos de la familia, de los hijos de Franco Salgado Araujo, de Nicolás Franco. Esos eran los 4 hijos. De hecho, esos señores, o ese grupo de la familia, dejando aparte a Francisco, déjelo aparte por un momento, tenían derecho también a tener una urna en el cementerio, cosa que ellos sepan no se da. Entonces esa urna tendría que estar repartida. Vamos a ir sintetizando para darle paso, por favor. En 4 partes, ¿vale? No una sola. Si se hizo mal en el 67 fue por un exceso de, a lo mejor, de cariño político de aquel momento. Y damos el paso ahora mismo al coronel. Primero, explicar, por favor, que nos comentara pues eso reciente, lo que decía de la fundación. Bueno, yo voy a hablar en título personal porque estoy recién afiliado a la Fundación Nacional Francisco Franco. Ha sido precisamente todo esto que se está moviendo, la indignación que me ha producido, la que me ha hecho afiliarme a la DA. Y espero que en próximos meses sean cientos de miles de españoles los que, como yo, se afilien. Voy a contestarle. En principio, voy a estar de acuerdo con usted, pues es una manera bien de empezar. Los restos de Franco nunca deben venir a Ferrol, porque nunca van a salir ni deben salir del Valle de los Caídos. Eso es así. Y lucharemos por todos los medios porque así sea, porque no se profane ni el valle ni sus restos. Usted le ha llamado dictador y genocida. Luego, si tengo ocasión, pero no alargarme ahora porque no quiero matar todo el tiempo que tenemos, quiero ser más breve. Luego hablaremos del tema ese. La doctrina marxista dice que una mentira repetida 100 veces es verdad. Y también dice que la mentira es un arma revolucionaria. Entonces, el llamarle dictador, genocida y asesino se ha repetido más de 100 veces, pero no por eso va a ser una verdad. ¿Usted conoce el Pazo Miras? Sí, sí. Vale, entonces vuelva a ir otra vez y que le explique el Cicerone, que lo explica,
Sí, lo explica muy bien porque lo conoce profundamente. Pues que le explique la historia de esas dos esculturas del Pórtico de la Gloria y se la deja a usted repasando este libro, perfectamente clara. Todos mejor. Perfectamente clara. Y bueno, con esto, para empezar, termino, no quiero agotar mi tiempo. Lo que le quería preguntar era si la Fundación conocía la existencia de este nicho en el cementerio. No, como repito que no quería hablar en nombre de la Fundación de la que acabo de llegar, he llamado al general Chicharro para preguntar si me ha dicho, no lo conocíamos. O sea, pregunta concreta, respuesta concreta. En cuanto a la petición de la expropiación que pide el BNG, ¿qué opina? Pues en la línea, entonces lo inmediato es decir, ¿qué es lo que temen de que vengan aquí los restos de Franco? Que él ha dicho que yo no quiero que vengan, quiero que se quede donde estén. Que se convierta en un lugar de peregrinación para los españoles, que sea un auténtico santuario como el de Fátima. Pues el que lo impidan dice poco de la democracia y el respeto a la voluntad popular. Si los españoles quieren peregrinar aquí, como a Fátima o como a Lourdes, a visitar y a rezar un Padre Nuestro ante los restos del caudillo, ¿quiénes son ustedes para impedírselo? Se lo quieren impedir, por supuesto, igual que quieren impedir que se exigir que se exhumen los restos, pero si los españoles quieren venir aquí a venerar esos restos, ¿por qué se lo van a impedir ustedes? No, eu vou aclarar algunhas cousiñas, non? Porque creo que cando menos teñamos algunhas ideas claras. En primeiro lugar... Eu tamén as tengo claras, No, pero digo todos e todas, sí. Non me refiro a ninguén en concreto, me refiro en primeiro lugar a que, a ver, si nos acabamos de entender, a tumba actual non é propiedade da familia, é propiedade municipal polo feito de que a familia non pagou eses impostos. Pero, xa sin entrar a discutir... Pero que en eso he intervenido porque... No, digo... Reconozco que me ha convencido. No, pero digo, como usted ven a decir aquí, que si temos medo de que a tumba sexa perdón, non sei que... No entro en esa parte. Segundo, me ha convencido. Eu quero aclarar algunhas cosas porque hai cousas que se están dicindo e é importante que teñamos todos claro de que estamos falando. Segundo, o de Canido. O de Canido é un nicho que merca a familia para 4 irmáns. E ese nicho non ten nada que ver co que existe hoxe no cementerio de Catabois, nada, porque os traslados de Canido a Catabois se fixeron de maneira directa, o que tiña un nicho pasaba a ter un nicho, e isto non é un nicho, isto é unha tumba nun lugar privilexiado do cementerio e asignado ao dictador, a Francisco Franco, de maneira directa polo pleno municipal, na acta ben recollido os termos no que eso se fai, e iso que se fixo desa maneira, se fai porque a este señor se lle regalaba de todo, hasta Hitler lle regalou todo terrenos a este home. Bueno, o home por chamarlo de alguma maneira, porque, mire, eu creo que eu estou de acordo, repetir unha mentira centos de veces non a vai convertir en verdade, e que vostedes repitan constantemente que este señor non é un asesino, un corrupto, un xenocida, e que deixou isto feito un desastre, creo que negar a historia deste país e de o que aconteceu durante moitísimos anos. Eso que vostedes din, eso en Alemania é delito. E facer ese tipo de afirmacións é delito. Algo que aquí seguimos tolerando con total impunidade. E ante iso, creo que haberá que poñerlle freno de unha vez. Que exista unha tumba adicada a un señor como é el Valle de los Caídos, na cal se fixo o recheo para facer a cimentación con víctimas, con asasinados durante a guerra, creo que eso é intolerable, e que vostedes sigan defendendo que ese señor pode ser venerado nun ámbito territorial ou nun lugar como pode ser esta cidade que sufriu as consecuencias directas do franquismo até o final, porque lle quero lembrar que os dous últimos asasinados polo franquismo se produciron nunha cidade que se dedica a construir barcos, e na que eses dous señores, Amador e Daniel, estaban a protestar e reclamando os dereitos que lle pertenecen, e foron asasinados por ese réxime que vostede considera que nunca fixo nada e que non ten nada de que responsabilizar. 200.000 víctimas, e non o digo eu, o
o din os historiadores, Vamos todo a tipo de historiadores. Los historiadores de su cuerda. No, pois presto non ten nada que ver co Bloque Nacionalista Galego. Y todos os historiadores que existen, hable de Pío Moa de la izquierda, considerar a Pío Moa como un historiador. Un historiador llevado de una honestidad intelectual que les falta a ustedes. Que llevado de un estilo intelectual que les falta a ustedes, ha hecho la verdad histórica, igual que Jiménez Los Santos, procedentes de la izquierda, y por tanto son cuñas de su propia madera, los conocen muy bien. Y siguen con la mentira de dictador, de genocida. Franco no asesinó a nadie, no asesinó a nadie, firmó el enterado a condenas a muerte hechas por tribunales legales. Sí, legales. Y la mayor parte, sí, legales. Y la mayor parte de las veces contra auténticos monstruos que habían cometido delitos de sangre impensables. Y si no... Repito, estaba usted diciéndose aquí. Sí. En Alemania. Sí, pero sería delito. Sí, pero primero, Hitler no era Franco. Y segundo, estamos en España, no en Alemania. Y en Alemania está prohibido el Partido Comunista. Y aquí está en los altares. O sea, que no me compare a Alemania. ¿Qué quiere decir? Que equivalente. En Alemania se fixo aquí, pero y en Alemania no permiten partidos políticos que ponen en cuestión la unidad del Estado. Y aquí sí. O sea, que no compare nada de lo que ha comparado. Si les parece, caballeros, vamos a continuar con los temas de la noche para poder seguir tratando diferentes temas. Como comentaba, una de las promesas del actual gobierno central es el de subir, nada más subir al poder, era esa exhumación de los restos del general Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero difícilmente se podrá cumplir, como hablaban, en el mes de julio, como anunciaba el Ejecutivo, aunque aseguran que a muy tardar será a finales de verano. Pedro Sánchez afirmaba que había acuerdo con la familia para dicha exhumación, pero fuentes cercanas a la familia lo desmienten y muestran su negativa a hacerse cargo de los restos de su abuelo. El Gobierno preparará el decreto exprés para dicha actuación. El plan B salía esta misma mañana. Hablaban, consistiría en trasladarlo al osario, es decir, donde van los restos de los fallecidos que nadie reclama. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eu, en primer lugar, quisiera que, cando menos no debate, que houbera unhas certas normas de respeto hacia as posicións dos demais. Digo, porque que se creo que está vostede pasando certos límites. No está usted acostumbrado a que le lleven la contraria en sus afirmaciones categóricas. Ese es el problema. Non, que non estou acostumado ao insulto de maneira directa. Non estou acostumado a iso. Creo que debería comprender que este é un sistema democrático, un debate plural, no que cada ben expón as súas posicións. E cando digo que Franco é un xenocida, o digo porque os documentos que o acreditan os coñecemos todos e todas. E non hai historiadores de un lado ou de outro, hai os documentos que acreditan que este señor matou a máis de 200.000 persoas en 5.000... Es falso. Mire, vamos a ver, eu vou a pedir unha cousa. Que cando menos, xa que vostede non ten educación para respetar as posicións dos demais, eu vou a pedir unha cousa. Respeto a ambos, por favor. Respete as miñas intervencións e despois vostede afirma o que queira, non pasa nada. Eso mismo, los dos, y volvemos al tema, por favor, respeto para ambos, todos. Vamos a hablar del tema de la exhumación, de las posibilidades y de lo que cree que va a pasar. Bueno, eu creo que eso é unha cuestión que o Estado debería asumir hai moito tempo. En Alemania sería inconcebible que existise un mausoleo a Hitler, como é inconcebible que exista en Italia un mausoleo a Mussolini. E aquí se ve como normal que exista un lugar de peregrinación na centralidade do Estado que, como decía antes, se fixo como material de recheo para facer a cimentación dese edificio con cadáveres da guerra, e aínda así hai xente que considera que iso é o máis normal do mundo e que é tolerable que afirmacións como as que acaba de facer este señor non sexan constitutivas de delito. Aquí metemos a xente porque fai cancións presos na cárcel. Pero hai xente, como a Fundación Francisco Franco, que no día de onte afirmou que debería producirse un novo alzamento. É dicir,
ir contra o sistema democrático que existe no momento actual, que é cuestionable, cada quen pode ter a súa opinión, pero unha fundación que acaba de afirmar que o que necesita o Estado español é un novo alzamento, é tolerable. Eu creo que é evidente que este tipo de afirmacións deberían levar non só a exhumar de maneira inmediata os restos do ditador do Val dos Caídos, sino iniciar o proceso de ilegalización de fundacións como estas que están facendo apoloxía do terrorismo, porque este home desenvolveu prácticas terroristas. Que foi o que aconteceu en Guernica? Máis que un acto de terrorismo no que se masacrou a xente de maneira directa coa colaboración do nazismo. Non é equivalente Hitler e Francisco Franco cando a colaboración que existía entre as tropas nazis e as italianas e as franquistas se evidenciou en este bombardeo. Non son equivalentes. Comportamentos con xuizos sumarísimos donde non había posibilidade de dar resposta nin argumentos de ningún tipo como que se teñen desenvolvido ao longo de 40 anos e despois con procesos combinados de corrupción na que Francisco Franco recibía mordidas de maneira directa desde que adquiriu ese poder, eso non é cuestionable. Eso sí que é corrupción, unha corrupción instaurada no mesmo sistema. E o Pazo de Meirás é o exemplo evidente de todo isto. Hablaremos, pasaría el turno a Jaime, pero con tantas preguntas que le ha hecho el señor Iván, no sé si pasarle a usted, por si... Mire, porque hay demasiadas. No sé si usted tiene conocimiento de arquitectura, pero desde luego compactar... Son arquitectos. Sí, y pues entonces sabrá que no se pueden... compactar restos de fusilados para hacer el valle es... impensable. Bueno, non sabe que se pode chegar a facer coa técnica. Impensable. Ha hablado de Guernica, pero no ha hablado de Cabra. Ha hablado de Gilde, pero no ha hablado de las brigadas internacionales que tomaban parte en los asesinatos de Paracuido Jarama. Aquello fue una salvajada. ¿Qué me está contando? Sí. Brigadas, elementos de... me conta, señor. Como ha hablado ahora mismo... Señor, eu represento o Bloque Nacionalista Galego. Ya lo sé. E ¿qué me está contando? O único que estou dicindo é que o resme franquista foi xenocida, corrupto e usurpador. Para usted. No, para muchos españoles no. Si hubiese estado el día 15 en el Valle de los Caídos, hubiese visto la cantidad de miles de españoles que no piensan igual que usted, aunque usted quiere imponerles su criterio y quiere prohibirlos y quiere anularles su derecho a pertenecer a la Fundación Francisco Franco. Ya le he dicho que me acabo de hacer socio, precisamente por la actitud que tienen, porque si no... Quero anularlle o dereito a que poidan a que poidan comportarse da maneira en que se comportan co resto de demócratas que existen no Estado. Que vostedes falan unha apoloxía de facer un novo alzamento, creo que non ten sentido. Perdón, es unha editorial da Fundación Francisco Franco. El Valle de los Caídos no es un mausoleo a Franco, es un monumento a la reconciliación nacional de una guerra terrible. Sí. Y el rey... Cos mortos de cimientos. Sí, los muertos de cimientos. Qué simpático. No, de simpático non ten nada. Ve que me ría. Ve que me ría. No, pues entonces... Bueno, pues entonces quere decir que de gracia non ten nada. Entonces no digan que los muertos han servido para hacer los cimientos. Porque é a verdade. Vamos a dejarle hablar al coronel, por favor. Exactamente. Entonces, el Valle de los Caídos es un momento de la reconciliación nacional que era imprescindible y se había conseguido. Que el rey Juan Carlos consideró que, puesto que era un momento de la reconciliación nacional proyectado por Franco, debía enterrarse a Franco, que era el primero, el que había conseguido la reconciliación, y segundo, el que había diseñado el monumento. Pero lo hizo el rey, no lo hizo tal. Y ahora yo espero que la corona se implique en la defensa del enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos. Y si no lo hace, automáticamente habrá que desenterrar a todos los Borbones del Escorial y mandarlos para Francia los restos. ¿Qué cree que pasará finalmente? Eso le gusta más. No. ¿Qué cree que pasará pues finalmente? Mire, puede que ahora no se haga, pero van a seguir permanentemente en la batalla, es decir, a lo mejor ahora no pueden, pero van a seguir, no van a cejar, porque su sectarismo y su odio es satánico y por lo tanto es eterno. Vamos a cederle ahora sí la palabra al señor Jaime. Me comentaba incluso que usted sopesaba la posibilidad que a lo mejor al general no le hubiera gustado estar allí, en el Valle de los Caídos. Estoy seguro. Cuéntenos. Y yo tuve, por razones de boxeo, fijaros qué diferencia puede haber entre una situación de boxeo y hablar de Franco.
había un señor que era Vicente Gil García, que era el médico personal, había sido antiguo boxeador, presidente de la Federación Española de boxeo, incluso llegó a ser el presidente de la Europea también. No lo digo por elogio personal, pero bueno, algo tendría cuando la Federación Europea en aquel momento lo nombró presidente. A mí me cayó eminentemente simpático. Yo fui en una ocasión, la primera vez que lo conocí, fui al Pazo de Meirás, el contravertido Pazo de Meirás, en que acompañando al presidente de la Comisión de Fiestas del año 1965, que aún está vivo, Federico Pérez Lago Álvarez, precisamente más conocido como el padre de Paloma Lago, y fuimos allí a hablar con Vicente Gil, que en la sazón era el médico personal y hombre de confianza para mí. Tenían una relación francamente íntima, porque creo que hasta hacían quinielas entre ellos. Con ese señor cogí yo amistad, por razón de organizar aquí en Ferrol el combate de boxeo de José González do Pico. Y concretamente le fuimos a pedir en aquel momento que le concedieran a Ferrol el que se celebrase aquí el campeonato de los pesos welter, y contra el candidato, bueno, era el campeón en aquel momento, era un boxeador catalán, el nombre ahora no me acuerdo, pero bueno, no viene al caso. Y entonces Vicente Gil dijo que en aquel momento que no podía, pero que a ver si un año o 2 años después, y efectivamente nos lo concedió en el 67. En ese transcurso del tiempo, como había que hablar de dinero, porque había que pagar un caché al que pudiera ganar el campeonato, también cobraba, ahí cobraba todo el mundo, por decirlo así, menos Vicente Gil, que quede claro, que nunca cobró un duro. Pero la gallega sí cobraba, la Federación Gallega cobraba. Entonces tuve mucha amistad con él, y mucha relación. Muchas veces... el propio médico fue el quien le comentó... Y el propio médico me había dicho que él no quería ir al Valle de los Caídos. Que me crean o no los ferrolanos, o vosotros que estáis aquí, me da igual. Yo no pretendo convencer a nadie. ¿Por qué no quería? No quería precisamente porque quería venir a Ferrol. Precisamente. Y no miento, don Iván. Dependiendo, yo no voy a meterme en política porque si no vamos a terminar como el resto de la Aurora esto, y no quisiera con la misma cordialidad que empezamos terminar. Entonces, lo que sí puedo decirle, porque sé cosas que poca gente puede saber, y es que cuando estaban en el Pazo de Meirás, que estaban los dos siempre, uno al lado del otro, por supuesto, porque el médico no se separaba de Franco, venían a Ferrol de noche y paseaban por las calles de Ferrol. O sea, era mucho más ferrolano, dejando aparte todos los apelativos que usted y calificaciones que ha hecho de Franco, por encima de todo, para mí era ferrolano. Yo no soy ferrolano, que coste. Pero pues Jaime, con esto nos vamos a quedar con ferrolano. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de Francisco Franco y su vinculación con la ciudad.